Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a hablar de un tema que, ay, Dios mío, sé que les va a encantar. Prepárense para sumergirse en el mundo del espectáculo, el romance y el misterio, porque hoy destapamos la verdad detrás de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo has adivinado bien. Vamos a analizar, a diseccionar y a revivir su relación. Desde los rumores iniciales que encendieron las redes sociales hasta la confirmación oficial que nos hizo gritar de alegría, pasando por los momentos más dulces y, por supuesto, la dolorosa ruptura que nos rompió el corazón a todos. Pero no se preocupen, no todo es tristeza. Vamos a explorar cada detalle, cada mirada cómplice, cada gesto que nos hizo creer en el amor verdadero, y a tratar de entender qué fue lo que pasó realmente. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favorcito muy rápido. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas tendencias y mucho más. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos y con una química innegable. Se conocieron en el set de la exitosísima telenovela Sen Kalkam, Llamas a mi puerta en español, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que aunque al principio se odiaba a muerte terminó enamorándose perdidamente. Y como suele suceder en estos casos, la chispa del amor no tardó en saltar de la pantalla a la vida real. Los rumores comenzaron a circular casi desde el primer momento. Los fans, con su agudo sentido de la observación, notaron miradas intensas, sonrisas tímidas y gestos de cariño que iban más allá de lo estrictamente profesional. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que intentaban confirmar lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem estaban juntos. Era una locura colectiva, un frenesí alimentado por cada entrevista, cada fotografía, cada historia compartida en redes sociales. Los fans se convertían en detectives, analizando cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Era como un juego, pero con un deseo profundo en el corazón: ver a sus ídolos juntos y felices. Sin embargo, durante mucho tiempo, ambos se mostraron herméticos y negaron cualquier tipo de relación amorosa. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo y que la química que veíamos en pantalla era simplemente producto de su gran profesionalismo y talento actoral. Pero vamos, ¿quién les creyó? La verdad es que era evidente que había algo más entre ellos. Se protegían, intentaban mantener su vida privada alejada del ojo público, pero la química era innegable, palpable. Cada vez que aparecían juntos en público, la tensión era eléctrica, la conexión innegable. Era como si estuvieran intentando contener una fuerza de la naturaleza, algo que era demasiado poderoso para ser ocultado. Las pruebas eran cada vez más contundentes. Fotos robadas por paparazzi en restaurantes, aeropuertos y eventos sociales. Comentarios en redes sociales que parecían mensajes subliminales. Y sobre todo, esa conexión palpable que transmitían cada vez que aparecían juntos en público. La presión mediática era enorme y los fans estaban cada vez más ansiosos por una confirmación oficial. Los paparazzi, como aves de rapiña, seguían cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para capturar la imagen que confirmara el romance. La tensión era palpable tanto para ellos como para sus equipos de representación, que intentaban controlar la narrativa y proteger su imagen pública. Y finalmente ese día llegó. Fue durante un viaje a Maldivas en abril de 2021. Hande y Kerem, cansados de esconderse y negar lo evidente, decidieron dar el paso y hacer pública su relación. Publicaron fotos juntos en sus cuentas de Instagram, disfrutando del sol, la playa y sobre todo, del amor. El internet explotó. Los fans enloquecieron de alegría y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Era un tsunami de emociones, un torbellino de alegría que recorrió el mundo. Los fans se sentían validados, como si su persistencia y su fe hubieran sido recompensadas. Era la confirmación de que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Oficialmente Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Y a partir de ese momento, nos regalaron momentos preciosos que quedarán grabados para siempre en la memoria colectiva.
Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, paseos de la mano por las calles de Estambul, entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices y palabras llenas de amor. Era como si estuviéramos viviendo nuestro propio cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja ideal, la personificación del amor verdadero. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, eran cuidadosamente analizadas y replicadas por sus fans, que aspiraban a vivir un romance tan mágico como el suyo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su popularidad se disparó y se convirtieron en embajadores de importantes marcas. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Firmaban contratos millonarios, aparecían en portadas de revistas internacionales y eran invitados a eventos exclusivos en todo el mundo. Su imagen era sinónimo de éxito, glamour y, por supuesto, amor. Eran la pareja perfecta, al menos desde la perspectiva del ojo público. Pero, como suele suceder en la vida real, no todo es color de rosa. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la presión mediática y las diferencias personales estaban pasando factura. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fueran solo rumores infundados. Pero lamentablemente la verdad terminó saliendo a la luz. Los rumores se intensificaban, alimentados por fuentes anónimas y por la falta de apariciones públicas juntos. Se hablaba de discusiones acaloradas, de celos profesionales y de la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de sus carreras. A principios de 2022, se confirmó la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Los fans se sintieron devastados y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita hubiera llegado a su fin? Era como si se hubiera roto un hechizo, como si el cuento de hadas hubiera llegado a un abrupto final. Los fans se sentían traicionados, como si hubieran perdido algo valioso. Se preguntaban qué había salido mal, qué había provocado la ruptura de un amor que parecía tan fuerte y duradero. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Se especuló mucho sobre los motivos, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Algunos decían que la presión del trabajo y la distancia habían sido determinantes. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos de vida. Y también hubo quienes sugirieron que terceras personas habían influido en la decisión. Se hablaba de la intromisión de sus representantes, de la influencia de sus familias y de la tentación de otros romances. La verdad, sin embargo, permanecía oculta tras un velo de silencio y especulación. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la ruptura fue un golpe duro para ambos. Se separaron en medio de un gran revuelo mediático y tuvieron que lidiar con el dolor y la tristeza en la intimidad. Fue un momento difícil para ellos y para todos los que habíamos seguido su historia de amor con tanta ilusión. Intentaron mantener la compostura, evitar declaraciones públicas que pudieran alimentar el drama y seguir adelante con sus vidas. Pero la herida era profunda y la cicatriz permanecería para siempre. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, y se le ha relacionado sentimentalmente con otros hombres. Kerem también ha seguido trabajando duro y se ha enfocado en su carrera como actor y productor. Hande se ha convertido en un icono de la moda, colaborando con importantes marcas y apareciendo en las pasarelas más prestigiosas del mundo. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más ambiciosos, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverán a estar juntos algún día? La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá si el destino tiene preparado un reencuentro para ellos o si su historia de amor ha llegado a su fin definitivo. Es una pregunta que sigue rondando en la mente de sus fans, que aún guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo. ¿Será posible reavivar la llama del amor? ¿O el tiempo y la distancia han hecho mella en su relación de manera irreparable? Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su relación, aunque breve, fue intensa, apasionada y nos hizo creer en el amor verdadero. Nos regalaron momentos inolvidables y nos demostraron que a veces, la realidad puede superar la ficción.
Su historia de amor se convirtió en un referente para muchos, una inspiración para creer en la magia del amor y en la posibilidad de encontrar el alma gemela. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado como pareja perdurará para siempre. Seguirán siendo recordados como Eda y Serkan, como Hande y Kerem, como la pareja que nos enamoró a todos. Su imagen permanecerá grabada en la memoria colectiva, como un símbolo de la belleza, el talento y el amor verdadero. Ahora, hablando un poco más a fondo sobre lo que pudo haber pasado, es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son increíblemente difíciles. Imagínense tener cada movimiento, cada palabra, cada mirada analizada y juzgada por millones de personas en todo el mundo. La presión es inmensa. Cada gesto es interpretado, cada silencio es analizado, cada rumor es amplificado. Es como vivir bajo un microscopio constante, sin la posibilidad de tener un momento de privacidad o de intimidad. Además, ambos son personas muy ambiciosas y enfocadas en sus carreras. Hande, con su belleza y talento, está conquistando el mundo de la moda y la actuación. Kerem, por su parte, está expandiendo sus horizontes como productor y actor internacional. Conciliar esas ambiciones con una relación sentimental es un desafío enorme. Es difícil encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, especialmente cuando ambos están constantemente viajando y trabajando en proyectos diferentes. También hay que considerar el factor de la distancia. Ambos viajan constantemente por trabajo, lo que dificulta mantener una conexión profunda y constante. Y aunque la tecnología nos permite estar conectados virtualmente, nada reemplaza la presencia física y el contacto humano. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir juntos pueden erosionar incluso la relación más sólida. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se dieran cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces las cosas no funcionan por más que lo intentemos. Y lo más importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y tomar la decisión que sea mejor para ambos, aunque duela. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias y los obstáculos que se presentan en el camino. Volviendo a la telenovela Senkalkam, es innegable que gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión en pantalla era tan fuerte que era imposible no creer en su amor. Y esa autenticidad fue lo que cautivó al público y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Crearon personajes memorables, que resonaron con el público de todo el mundo. Eda y Serkan se convirtieron en un símbolo de la esperanza, de la posibilidad de encontrar el amor verdadero incluso en las circunstancias más adversas. La telenovela fue un fenómeno mundial, traducida a decenas de idiomas y emitida en más de 80 países. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos globales, admirados y seguidos por millones de fans en todo el mundo. Su impacto cultural fue innegable, influyendo en la moda, en las tendencias y en la forma en que la gente percibía el amor y las relaciones. Y aunque la telenovela terminó y su relación llegó a su fin, el recuerdo de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, seguirá vivo en nuestros corazones. Su historia de amor nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es fundamental en una relación y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Nos demostraron que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Ahora, antes de terminar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue tu momento favorito de su relación? ¿Qué crees que pasó realmente entre ellos? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué opinas sobre este tema y si crees que aún hay esperanza para un reencuentro. ¿Crees que el tiempo curará las heridas y les permitirá volver a encontrarse? Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y emotivo sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado los momentos más bonitos, hemos analizado las posibles razones de la ruptura y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvieron como pareja. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre su relación y les haya ayudado a entender mejor lo que pudo haber pasado. En resumen, Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor de cuento de hadas, llena de pasión, química y momentos inolvidables. Aunque su relación haya terminado, su legado perdurará para siempre y seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor seguirá inspirando a muchos a creer en la magia del amor y en la posibilidad de encontrar el alma gemela.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, antes de despedirme, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre este tema, qué les gustaría ver en mis próximos vídeos y cualquier otra sugerencia que tengan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Leo todos sus comentarios y trato de responder a la mayor cantidad posible. Su feedback es fundamental para mejorar y crear contenido que realmente les interese. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire, aunque a veces no dure para siempre. Hasta la próxima.